Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicando, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos entonces, queridos hermanos, a ubicarnos pues en el Tratado de la Verdadera Devoción, exactamente en el numeral 96, que nos hace esta denuncia, porque en cierta forma es una denuncia que hace el Espíritu Santo a través de Montfort, los falsos devotos exteriores. Vamos a entrar a examinar qué es esto del riesgo de una falsa devoción exterior en la devoción o consagración al corazón inmaculado de la Virgen. Dice el Espíritu Santo: los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María. O sea, si hay una devoción, ojo, qué interesante, nótese que sí existe una devoción a la Santísima Virgen, pero está reducida a la práctica exterior y no hay participación interior. Es algo así como María sí, pero no me convierto. María sí, pero no hago ayuno. María sí, pero no hago penitencia. María sí, pero no la obedezco. Es algo así, de hecho es una total incongruencia en la fe, es una falta de coherencia y de congruencia en la fe. Es vivir una vida incongruente e incoherente en la fe. Y esto es un gran riesgo, porque podemos cifrar toda la espiritualidad y toda la devoción. Empecemos de la manera más sencilla, con el Santo Rosario. Podemos hacer muchísimos santos rosarios, pero queda en eso, en justamente en una ritualidad exterior, en un pronunciamiento de fórmulas con un sonido cacofónico, pero realmente la exigencia de la vida en María, imitando a María, viviendo las virtudes de María, no han entrado en mi corazón todavía. La virtuosidad de la Virgen no ha entrado todavía en mi corazón. La tengo en mi boca, la pronuncio en mi boca, la proclamo con mi boca a la Virgen María, pero no le he dejado entrar en mi corazón para que reine en mi corazón. Es la reina de mi lengua. Mire, ojo con esto, qué interesante. Es la reina de mi lengua, pero no reina en mi corazón. Reina en mis palabras, reina en mis gestos hacia los demás exteriormente, por lo que demuestro y aparento ser. Pero la verdad es que no ha entrado en mi corazón y no reina en mi corazón todavía. Entonces, ese es el peligro de la falsa devoción exterior, donde sí, efectivamente, hay una devoción a la Virgen, pero está cifrada totalmente en las prácticas externas. Avancemos. El problema de este tipo de espíritu, de falso espíritu, porque es un espíritu de asedia también, cada una de las 7 falsas devociones son espíritu de asedia, demonio de la asedia. Entonces, esta forma de asedia se va a presentar en lo siguiente: solo gustan de lo exterior de esta devoción, pero carecen de espíritu interior. Es decir, no hay profundidad de espíritu, no hay vida de espíritu, no se vive en el espíritu, no se camina en el espíritu, no se anda en el espíritu y no se reza ni se ora en el espíritu.
ni se mueve el alma en el espíritu tampoco. Solo es la exterioridad a la Virgen. Procesiones, rezos, fórmulas, consagraciones, adornar sus altares, visitar sus santuarios, etcétera. Lo cual forma parte efectivamente de la consagración, lo cual es parte inherente, esencial a la consagración de todo lo que es la integridad de la devoción a la Virgen. La devoción a la Virgen comprende una integridad, tanto lo exterior como lo interior. El problema aquí es que lo interior no está presente, solo lo exterior. Y ahí entonces viene el problema y es un engaño del demonio. Mire usted lo que dice aquí y denuncia el Espíritu Santo. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. No hay interioridad en la oración, no hay contemplación en la oración y no hay silencio en la práctica de la oración. Es un rosario atropellado, donde pues sí, es una repetición mecánica, pero no pasa por el corazón, no llega al corazón. No ha habido lo que los santos en la iglesia nos enseñan y que se denomina el asentimiento de la fe. ¿Qué es el asentimiento de la fe? Pondré este ejemplo. Una persona lee muchos libros de teología. Ejemplo, se aprende intelectualmente muchos libros de teología, hace cursos de teología, hace doctorados de teología incluso, ¿verdad? Pero están aquí y no ha experimentado todavía lo que se llama el asentimiento de la fe. Entonces el asentimiento de la fe, que eso que ha entrado primero por acá, por el proceso de la intelequia, de la mente, de la razón, del intelecto, de la aprehensión, del sentido de la inteligencia por los sentidos, ¿verdad? Visuales, por las potencias cognitivas, entendimiento, memoria, ¿verdad? Razonamiento, las potencias cognitivas, voluntad, que por esas potencias cognitivas ha entrado ese conocimiento, pero se ha alojado solamente en la mente, en la razón, no ha bajado al corazón. Entonces, la mente, la razón está llena de información teológica, pero esa información teológica no ha bajado a convertir el corazón, no ha tenido el asentimiento de descender y decantar para convertir y transformar el corazón. Ese problema era justamente el que Jesús denunciaba a los fariseos y doctores de la ley, que se conocían toda la Torá, se conocían toda la ley, pero no practicaban la ley, porque la ley también hablaba de la misericordia, hablaba de la compasión. Ellos no practicaban la ley, eran crueles, duros, sin misericordia y justicieros. Ese es el problema cuando solo la teología se queda en el espacio de la razón, en el espacio de la mente y no desciende para convertir y transformar el corazón. Fíjense que los santos de la iglesia, los grandes santos de la, digamos, teresianos, de la espiritualidad teresiana, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de la Cruz, nos enseñan que en el corazón se recoge y se concentra el alma. Es una forma de expresar, es una manera de entender. No es que físicamente el alma esté alojada en el corazón. Entendemos que el corazón es como el centro, el cúmulo donde el alma se deposita. No en la mente, sino en el corazón. Entonces, cuando baja todo este conocimiento y el hombre le da entrada a su corazón para que lo transforme, viene el proceso de la conversión. Avanza la persona hacia un proceso de conversión. Y este es uno de los grandes riesgos que tenemos en la vida espiritual, porque podemos aprender mucho conocimiento, recibir mucho conocimiento, o podemos tener incluso un deseo de devorar conocimiento. Y a veces este es un problema también. Hay lo que se llama la gula espiritual. San Juan de la Cruz dice que así como existen los 7 pecados capitales, también existen los 7 pecados capitales espirituales. Mire qué interesante. Repito, San Juan de la Cruz, el gran santo de la noche oscura, dice que así como existen los 7 pecados capitales que nos enseña la iglesia, de los cuales el primero es la soberbia, que es la madre que engendra todo el resto de los pecados capitales, la soberbia, muy bien, también existen los 7 pecados capitales espirituales. Entonces, en ese entendido, existe también entonces
el pecado espiritual de la gula. Y en el pecado espiritual de la gula, y esto es demonio de la sedia, porque quien impulsa la gula espiritual es el demonio de la sedia también. Entonces podemos a veces tener esta tentación de querer conocer, querer saber, querer aprender, querer como absorber y poseer conocimiento, pero para no convertirnos, simplemente para ser poseedores de un conocimiento que nos otorgue relevancia, prestigio, sobresalir por encima de los demás, destacarnos por encima de los demás, presumir por encima de los demás, alardear por encima de los demás, ensoberbecernos por encima de los demás, encumbrarnos por encima de los demás, recibir aplausos, reconocimiento, halagos, todo esto con ese fin, pues de poseer conocimiento para recibir aplauso, gloria de los hombres y reconocimiento de los hombres y prestigio, fama, aplauso, reconocimiento, gloria de los hombres, gloria efímera, vana y pasajera, como bien dice el Señor en su palabra. Y ese es un problema porque en la iglesia este es un riesgo, en la vida de las comunidades es un riesgo. Ha existido siempre, desde los doctores de la ley, desde ahí pues existe este riesgo y ha existido siempre a lo largo de 2000 años de la historia cristiana de la iglesia. Y hoy en día pues igualmente dentro de las comunidades, cuando se vive solamente una espiritualidad exterior a la Virgen María, a la palabra de Dios, a la oración, se crean conflictos en las comunidades. ¿Por qué? Porque entonces empiezan las rivalidades y vienen las competencias entre los miembros de la comunidad, entre los miembros de la familia, entre los miembros de los grupos. Entonces, en vez de haber una sinergia de los dones y carismas del Espíritu Santo, la palabra sinergia, para los que no saben, es unión de fuerzas, unión de voluntades, unión de talentos, unión de carismas, unión de inteligencias, unión de fuerzas. Eso significa la palabra sinergia. Muy bien, entonces la sinergia aplicada a la vida espiritual en la iglesia, ¿cómo la entenderíamos? La entenderíamos, es un término que viene desde la gerencia, del concepto gerencial del mundo, pero lo podemos aplicar también a la vida de la iglesia. Entonces, la sinergia es cuando los miembros de una comunidad deciden unirse, pero no para competir y destacar uno más que el otro, o competir el uno sobre el otro para ver quién tiene más conocimiento, quién destaca más, quién opaca y eclipsa más al otro, quién deja callado más al otro y sobresale más que otro. Bueno, muy bien. Este es un problema que cuando las comunidades presentan este problema es porque están viviendo una espiritualidad exterior, cifrada mayormente es en las prácticas exteriores y no hay vida interior, no hay penetración del espíritu, no hay lo que San Pablo va a escribir en su carta a los romanos en el capítulo 7, ¿verdad? Que San Pablo nos va a hablar en su carta a los romanos, en capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, San Pablo va a desarrollar este tema, muy bien, que se llama la vida en el espíritu. Por eso la renovación carismática ha desarrollado algo que se llama los seminarios de vida en el espíritu. Los seminarios de vida en el espíritu es eso mismo, aprender a vivir no solo de la letra, no solo de la práctica exterior, cumpliendo con rituales exteriores que, repito, forman parte de del íntegro, ¿verdad? Forman parte de la integridad de lo que es y se corresponde a la devoción a la Virgen, pero no solo eso, porque ese es el peligro. Entonces, sino que también tener una vida en el espíritu. Y es esto, es dejar que todo el conocimiento y la experiencia de la oración, sea el Santo Rosario, sea la consagración, sea la vida de la experiencia eucarística, la experiencia eucaristizante, la contemplación eucaristizante, la visita al Santísimo, la adoración del Santísimo. Toda esta experiencia no solo se queda en la exterioridad, sino que entre y transforme realmente mi corazón. Por eso Jesús dice, Señor, ¿y cómo haremos para saber cuándo alguien es o no es de Dios, o es un lobo o no es un lobo disfrazado de cordero? Esta cita que está en los evangelios. Y Jesús dice, al árbol lo conoceréis por sus frutos. Es decir, está el árbol, que es la parte exterior, y están los frutos, que es la parte interior. Entonces, cuando una persona tiene una devoción a la Virgen, pero esta está solamente cifrada en la práctica exterior, hacer rosarios,
tomar cursos de formación, aprenderse intelectualmente y con el conocimiento y la capacidad intelectual que tiene, conocimiento teológico, bíblico, etcétera, que retiros, cursos, talleres, seminarios, visitas de santuarios, prácticas exteriores, todo lo que exteriormente pueda hacer la persona. Muy bien. Pero cuando no ha tenido práctica interior, entonces es el ejemplo de Jesús. Es el árbol, pero sin frutos. Entonces Jesús dice, al árbol, al buen árbol, lo conoceréis por los frutos. Al mal árbol que no tiene frutos, lo conoceréis también por la falta de frutos o por sus malos frutos. Muy bien, entonces dice, no un árbol, ¿verdad? Que dice, porque dice, las espigas y los abrojos no pueden producir higos. Entonces, se conoce el árbol precisamente por el tipo de frutos. Y cuando hablamos de los frutos, entonces entramos a hablar ya de lo que San Pablo en la carta, en el capítulo 5 y capítulo 6, en su carta a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, nos va a hablar como de 12, 13 frutos del Espíritu Santo. Entonces, ahí encontramos una serie de frutos, ahí nos habla de los frutos de la carne, es decir, aquella persona que solamente tiene exterioridad, pero no tiene interioridad con la Virgen. No ha dejado que la Virgen entre y la convierta y la transforme. Sigue siendo la misma, la misma persona miserable, terca, necia, soberbia, viciosa, envidiosa, egoísta, etcétera. Todos los vicios de la carne. Bueno, muy bien. Entonces, no ha dejado que los frutos germinen en ella. Estos frutos que va a hablar San Pablo, que son como, repito, 12, 13, 14 frutos del Espíritu Santo, amor, paciencia, benignidad, misericordia, fe, esperanza, va a recitar toda una serie que son las virtudes de la Virgen. Si ustedes observan, cada uno de esos frutos que enumera San Pablo son virtudes del árbol de la Virgen, porque la Virgen es el árbol de Cristo y por tanto ya produce los frutos de Cristo, que es Cristo mismo. Esta es otra forma de poderlo entender también visto en la persona de la Virgen María. Entonces, en la consagración y en la devoción a la Virgen podemos tener ese gran riesgo. Solamente tener el caparazón, es decir, la carcasa por fuera, pero vacíos por dentro, sin verdaderos frutos del Espíritu Santo. Y aquí hay un riesgo gravísimo en esta devoción, porque esta falsa devoción o esta falsa vida espiritual en María y en Jesucristo, de la cual abunda en la iglesia, porque abunda este problema, y es un riesgo gravísimo. Jesús habla de la higuera infértil. ¿Se acuerdan de la imagen del Evangelio? Cuando Jesús ve la higuera, dice, Jesús viendo la higuera sintió hambre y quiso comer de ella. Y cuando se acercó a ella, vio que la higuera estaba infértil y no tenía higos. Esa higuera infértil es una falsa devoción exterior a la Virgen María. Es la figura de una falsa devoción exterior a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, en la vida espiritual. Es una falsa devoción meramente cifrada en acciones exteriores, pero sin vida espiritual interior. Porque no tiene frutos, no está convertida, tiene un ropaje exterior de aparente espiritualidad, de aparente amor a la Virgen, de aparente devoción a la Virgen, todo exterior, rosarios, camándulas, imágenes de la Virgen, esclavas de la Virgen, anillos de la Virgen, sacramentales de la Virgen, la persona forrada de sacramentales y rosarios y prendas de la Virgen María por todos lados, pero interiormente en su corazón la Virgen no vive, no palpita, no hay frutos de las virtudes de la Virgen en su corazón. Es la figura de la higuera estéril y Jesús se acerca a ella queriendo hallar los frutos de su madre, que es el mismo. El mismo son los frutos de su madre. Entonces Jesús tiene sed, tiene hambre de nosotros, porque quiere hallar en nosotros los frutos de la Virgen María, que ya explicamos son los frutos del Espíritu Santo, que habla en el capítulo 5, capítulo 6 del libro de los Gálatas. Así las cosas que tenemos. Entonces Jesús se acerca a nosotros, ¿verdad? Pero resulta que encuentra en nosotros una higuera estéril, sin frutos, con un caparazón, pero sin frutos. Y Jesús dice, hablando del buen árbol y del mal árbol, cuando le habla a los apóstoles y le da esta enseñanza, le dice, me reconoceréis por los frutos los conoceréis. El lobo disfrazado de oveja.
Por los frutos los conoceréis. Y entonces ahí es donde vemos una falsa devoción a la Virgen, que tiene como el tronco y la madera de pertenecer a la Virgen, pero sin frutos de las virtudes de la Virgen, sin vida espiritual, imitando a la Virgen, pareciéndose a la Virgen, sintiendo como la Virgen, actuando como la Virgen, pensando como la Virgen, moviéndose como la Virgen, al menos dando los primeros pasos. Porque alguien me diría, pero hermano, es imposible ser como ella, mire que yo soy pecador. Ok, está bien, tu debilidad, mi fragilidad, correcto, pero al menos el intento, hermano, al menos dando los primeros pasos, ¿verdad? De intentar obrar como ella obraría, de intentar pensar como ella, y intentar sentir los sentimientos inmaculados, misericordes, compasivos del corazón inmaculado de la Santísima Madre, sentir como ella, perdonar como ella, resistir la afrenta, la injusticia, como ella lo experimentó, no devolviendo ojo por ojo, diente por diente, palmo por palmo, golpe por golpe, ¿verdad? No, 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 sino actuando como actuaría el corazón de la vida, con misericordia, con perdón, con tolerancia, viendo con magnanimidad, con comprensión, próximo y pronto siempre a perdonar antes de juzgar, condenar y señalar, actuando pues como el corazón de la Virgen. Esa es una manera para entender esto, queridos hermanos. Vamos a leer el texto y creo que después pues, de esta explicación que hemos compartido, pues se va a entender mejor, ¿verdad? Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en las prácticas externas, ya lo estuvimos explicando. Solo gustan de lo exterior de esta devoción, ¿bien? Y se genera un gusto, ¿no? Mire, es que ese es otro peligro. Se genera un gusto por esa falsa espiritualidad. Hay un gusto, hay un placer. Cuando habla de gusto, y habla del placer que imprime esta falsa devoción, se refiere a eso, a ser reconocidos, aplaudidos, ensalzados y alabados por los hombres en el mundo por mi aparente santidad y mi aparente sabiduría, mi aparente prestigio y ropaje espiritual que tengo en Dios. Y que eso provoque un impacto en los hombres y los hombres me admiren, me aplaudan. Entonces produce un gusto que es el ego, es alimento para el ego, un gusto en el ego. Eso es lo que se refiere. Solo gustan de lo exterior de esta devoción porque carecen de espíritu interior, la penetración de espíritu, lo que enseñan los hermanos carismáticos, los seminarios de vida en el espíritu. Muchos rosarios, rezan muchos rosarios, pero atropelladamente, es decir, no hay la meditación interior, la reflexión interior, el silencio interior, la asimilación interior de la experiencia de la oración. Solo es repeticiones mecánicas, donde el corazón no interviene, es solo la mente interviniendo y no el corazón. Oyen muchas misas, pero sin atención, el mismo problema. Hay una dispersión, esto se llama dispersión en el culto. Cuando se va a celebrar el culto de la Eucaristía, están dispersos, viendo al de al frente, al de al lado, juzgando, criticando, señalando, y no se enfocan en la experiencia de quien tienen de frente, que es Jesús crucificado, para ser adorado, amado y reparado. Oye muchas misas, pero sin atención. Este sin atención también tiene que ver con el estado en que se recibe la comunión, es decir, comulgan y en pecado mortal. O sea, o comulgan de manera profana, profanando la comunión, profanando la comunión, profanando la Eucaristía. Entonces, comulgan y viven la comunión eucarística en pecado y no en estado de gracia. Sin atención también tiene que ver con eso. Pero exteriormente dicen ser de la Virgen, dicen hacer muchos rosarios, dicen haberse consagrado a la Virgen. Pero resulta que si de verdad tienen a María entrada en su corazón, la Virgen inmediatamente les va a cambiar la manera de vivir la misa. Una forma de uno darse cuenta cuando realmente la Virgen ha entrado en el corazón de un alma, observe cómo vive la misa. Haga eso. Mire, es un ejemplo. Para darnos cuenta cómo vive realmente una persona. O sea, si la Virgen ha entrado, ha empezado a entrar, porque algunos dicen, pero es que esto es muy difícil. Ok, hablemos de gradualidad. Ha empezado a entrar al menos en un corazón. Le ha empezado a dejar entrada
a dejarla entrar en su corazón gradualmente. Muy bien. Va a cambiar totalmente su manera de vivir la Eucaristía. Ya no la va a vivir como la vivía en el pasado, la va a vivir con temor, con temblor, con recogimiento, con adoración, silencio, respeto y postración, si es preciso, ante la Santísima Eucaristía. Va a cambiar por completo. Va a estar absorto totalmente en la experiencia eucarística. Cuando tú empiezas a observar ese cambio o ves esa condición en un alma en cuanto a cómo vive la misa, automáticamente eso te infiere algo. Realmente en esa alma está María. Porque una de las cosas cuando María entra en el corazón, y no solo es la exterioridad, sino que entra en el corazón, es que te cambia la manera de vivir a Cristo en la misa. Te cambia la manera de ver, de comer y de beber la sangre de su Hijo, de contemplarlo, de orarlo, de reconocerlo. Te cambia totalmente la forma y te eleva en una profundidad. Mira qué interesante. Te eleva en una profundidad. Pareciera un contrasentido, ¿no? Pero no, tiene que ver. Es una elevación entrar en esa profundidad de la vida eucarística. Vamos a avanzar aquí. A ver. Dentro de las otras características que distinguen esta falsa devoción, ¿no? Se inscriben en todas las cofradías marianas. Mire qué interesante. Cuanto grupo nuevo sale de la Virgen, ahí me meto, ahí me agrupo, ahí voy. Y cuando uno entra como a mirar la trayectoria de la persona, han estado en todos los grupos que ha habido en la parroquia a lo largo de la historia, o en los grupos o en los movimientos que han llegado al país, que primero llegó este movimiento, allí estuvieron, llegó otro, allí estuvieron, y fueron cambiando de movimiento en movimiento. No lograron mantener fidelidad en ningún movimiento, no son fieles a ningún movimiento, se escriben en todos los movimientos porque es como un snob. Un snob es como una moda. Es como que este es el movimiento de moda, esta es la corriente de moda, este es el grupo de moda, este es el ministerio de moda, este es el apostolado de moda, la Virgen María, y hay que estar ahí en ese grupo porque ahí se está metiendo todo el mundo y donde va Vicente va la gente, ¿no? ¿Te acuerdas esa expresión? Donde va Vicente va la gente, entonces yo tengo que ir ahí también, porque yo tengo que estar ahí a la moda, a la moda. Entonces, este es otro problema que tiene que ver con una característica de que esa persona está realmente viviendo una falsa devoción exterior. No ha logrado ser fiel ni siquiera con el primer movimiento con el que se escribió. No mantuvo fidelidad ni perseverancia siquiera con el primer movimiento, sino que está brincando de pastizal en pastizal. Sale un nuevo pastizal y sale de este y brinca al otro. Entonces van brincando de pastizal en pastizal. Bueno, esa es otra característica de los falsos devotos a la Virgen María. Se inscriben en todas las cofradías marianas. Y aquí aclara, fíjate, la condición que estamos hablando de que el corazón no está convertido, ¿no? Pero sin enmendar su vida. No hay enmienda. La palabra enmienda, cuando el Espíritu Santo habla aquí de enmienda, recordemos los presupuestos o las partes presupuestales que tiene el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión tiene unos presupuestos. Dentro de esos presupuestos está la enmienda. Entonces significa que son personas, el ser falsos devotos exteriores o estar incurso en este engaño del demonio de la sedia, en este demonio de la sedia de los falsos devotos exteriores, tiene una condición también, que viven con confesiones sacrílegas. Han dejado caer la confesión. ¿Qué es caer la confesión? Se confiesan pero no se enmiendan. Porque dentro de los procesos que comprende el sacramento de la confesión está la compunción de corazón, el arrepentimiento, el acto de la confesión, ¿verdad? Propósito, enmienda y absolución. Miren, todos los presupuestos que comprende el sacramento de la redención, del amor, del perdón, se le da varios nombres, pero el sacramento de la confesión. Muy bien, uno de ellos clave, fundamental, es la enmienda, la penitencia, hacer penitencia, hacer enmienda. Entonces se confiesan, pero no hacen penitencia por sus pecados, ni hacen enmienda. Entonces cuando una persona se ha confesado, pero no hace penitencia,
no hace enmienda tiene dos graves problemas. Uno, está escupiendo la misericordia de Dios. Mire qué terrible esta expresión. Está tirándole un escupitajo a Jesús y a su misericordia, porque desprecia la misericordia, desprecia el amor. Mire qué tremendo esto. Esto es tremendo. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Que la persona no practica la enmienda que establece el arrepentimiento de ese pecado. O sea, se ha arrepentido exteriormente, pero interiormente no lleva adelante la penitencia. Les confiesa con sus labios que sí, que cometió un pecado y que dice arrepentirse, pero cuando va a la práctica no practica la penitencia, que sería como la indemnización, la reparación que ese pecado que ha afrentado la justicia de Dios se tiene que reparar. Es decir, si reconozco que cometí un pecado, pero no voy a reparar. Sí, reconozco que lo cometí, reconozco que estuvo mal, pero no lo reparo. Está incompleta, está incompleto, la confesión queda incompleta. Entonces, este es un problema grave porque nos puede traer espiritualmente pues un gran engaño. Nos estamos engañando, hermanos, tremendamente. Estamos dejando caer al piso el sacramento y eso se llaman confesiones sacrílegas. Bendito sea el Señor. Bueno, se escriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. ¿Vieron lo que hemos estado hablando? Precisamente no crucifican sus pasiones, es decir, el ser devotos exteriores también comporta un problema cuando solamente nuestra devoción a la Virgen está cifrada en el pronunciamiento de fórmulas, rosarios, la exterioridad, todo esto que hemos estado hablando, pero resulta que no abrazo la cruz, repudio la cruz, rechazo la cruz, soy enemigo de la ciencia de la cruz, no abrazo la santísima ciencia de la cruz, no me dejo crucificar por Cristo. Digo ser devoto de la Virgen y exteriormente hacer una cantidad de cosas, incluida la consagración, pero no me dejo crucificar. Huyo de la cruz, rechazo la cruz, no abrazo la cruz. Eso es otro signo del demonio de la sedia en los falsos devotos exteriores a la Virgen María. Es algo que de verdad nos pone una profunda reflexión. Seguimos acá. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido. Es decir, aquí se refiere también a una condición que San Pablo va a hablar a los corintios. Dice, debiendo ser ya adultos en la fe, aún sois niños, lactantes, que se os ha de dar leche espiritual y no alimento sólido. Entonces, ese es el problema también con estos falsos devotos exteriores o cuando hemos caído o el riesgo de caer en esta falsa devoción, que solo queremos es vivir o beber o lactar esta leche espiritual siendo niños. Cuando San Pablo habla de niños, se refiere a carnales. Son los recién iniciados en la vida en Cristo, los recién iniciados en la vida en el Señor, que están completamente con sus pasiones sumergidos, pues aletargados totalmente en sus propias pasiones y recién están empezando como a entender, pero entonces han pasado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en una comunidad, en un movimiento, en un ministerio, una cofradía, en una parroquia o en su propia vida personal, 20 años haciendo la consagración, ¿no? 20 años, 10 años, 15 años, y son exactamente los mismos, carnales con los mismos pecados. 15 años combatiendo contra los mismos pecados, una y otra vez. Esto es tremendo, queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Aquí vamos a continuar. Se ha cortado la comunicación porque recibí una llamada, pero voy otra vez a hacer un segundo audio entonces para continuar. Muy bien, continuando entonces, el peligro de estos devotos que están aletargados en sus propias pasiones, que como dice aquí muy bien el tratado, que gustan solo de lo sensible y no de lo sólido, se refiere a los niños,
a los carnales, que como decíamos en el audio anterior, en el segmento anterior, han pasado toda su vida, ¿verdad? Viviendo en una espiritualidad donde no se han convertido y no se han transformado interiormente en la Santísima Virgen. Y son 10, 15 años y no cambian, siguen siendo. Entonces, quieren es leche y ya no es el alimento sólido de la exigencia de la vida espiritual, de la exigencia de la penitencia, de la vida ascética, de la renuncia al mundo, del desapego al mundo y del amor y del gusto por la santidad y el desapego y la renuncia realmente a las cosas, mentiras, engaños y placeres del mundo. Ese es el alimento sólido, el alimento de la santidad. Después dice acá, de suerte que si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. Muy bien, este es un peligro de los falsos devotos exteriores que experimentamos, es el desaliento y el abandono. Lo que les explicaba al comienzo, que comienzan con un grupo, con un ministerio, y van saltando de grupo en grupo, de ministerio en ministerio, de aprisco en aprisco, de pastizal en pastizal, porque van surgiendo nuevas iniciativas, nuevos movimientos de la Virgen María, y se van enrolando, ¿verdad? Inscribiendo en cada uno de los movimientos que van surgiendo a lo largo del mundo, o en su país, o en su parroquia, o en su ciudad. Son inconstantes, son infieles, son volubles. Esto se va a ver más adelante en los otros falsos devotos, pero aquí ya nos da también un adelanto sobre esto. Y también, como la espiritualidad que viven, esta falsa espiritualidad o este falso espíritu con el que están arropados, exige, demanda sensaciones exteriores. Es decir, no es el silencio, no es la vida ascética, ya no se trata del no ver, no sentir, sino al contrario, necesito ver para creer y necesito sentir para creer. Entonces, el verdadero devoto no necesariamente tiene que ver para creer. El verdadero devoto no necesariamente tiene que sentir para creer. Es que yo necesito ir al grupo o a un grupo donde haya escarchas de la Virgen. Porque si hay escarchas de la Virgen, todo el mundo se escarcha, mi fe crece, mi fe aumenta. Es que yo necesito ver un milagro para poder creer, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Necesito ver manifestaciones de la Virgen, porque si no hay manifestaciones o no hay un vidente donde se esté manifestando la Virgen o donde esté dando un mensaje, entonces yo no creo. Entonces, todo esto tiene que ver justamente con las manifestaciones exteriores. ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando Jesús se le acerca, dijo, si yo no meto mi dedo en sus llagas, no creeré. ¿Se acuerdan de Tomás? En el cenáculo posterior, en el cenáculo de la resurrección, porque se llama el cenáculo apostólico, donde están reunidos los apóstoles y viene Cristo, traspasa las paredes y se aparece justo después de que el Señor resucita. Es la primera aparición, porque es aparición de Jesucristo después de su resurrección a los apóstoles, ¿verdad? Y entonces le dice, Tomás, toma tu dedo e introduce los mis llagas y cree, ¿no? Bienaventurados antes, dice Jesús, bienaventurados antes los que han creído sin ver. Ahí está la bienaventuranza. Entonces, el que ha entrado en la vida espiritual interior con María, aquel a quien María ha entrado en el interior y no solamente está en el conocimiento aprensivo, cognitivo de fórmulas y en la mente, en las prácticas exteriores, sino que ha entrado también en su corazón, no necesita ver para creer. No necesita ver manifestaciones. No necesita ver, aun cuando las haya de parte de la Virgen, porque son legítimas, la Virgen se sigue apareciendo, la Virgen se sigue manifestando, la Virgen sigue generando estos fenómenos de escarchas, estrellas, vientos, soplos, todo esto que pasa pues, desde el punto de vista de experiencias extraordinarias, siguen dándose en los grupos. Pero el que ha entrado en una vida interior con la Virgen, cree, ama y sirve a la Virgen, así no vea ninguna manifestación. Así la Virgen no se aparezca, así la Virgen no se manifieste, así no haya ningún mensaje, así no haya ninguna manifestación extraordinaria de ella, cualquiera sea, cree en ella. Esa es la diferencia. Mientras que el falso devoto exterior necesita de eso, porque toda su espiritualidad está centrada en los sentidos y no en el
la vida interior en el Espíritu. Amado Dios, en esta hora donde ya finalizamos este encuentro de formación y de aprendizaje para todos de parte tuya, queremos pedir al Espíritu Santo que pase en este momento sellándonos con tu preciosísima sangre. Oh Espíritu Santo, séllanos con la preciosa, potente, indeleble, exorcizante y liberadora sangre de Cristo. Sella nuestros hogares, sella nuestros familiares, sella nuestros hijos, sella nuestros esposos y esposas, sella cada lugar por donde habremos de estar y habremos de pasar. Sella el aire que respiramos. Sella, oh amado Espíritu Santo, toda persona y cada sitio donde habremos de estar. Sella, oh Espíritu Santo, cada medio de transporte que habremos de utilizar. Sella, Espíritu Santo, toda treta y plan del enemigo que intente utilizar para vengarse contra nosotros a causa del servicio que te hemos prestado, oh Señor. Sella, oh Espíritu Santo, todo nuestro ser interior, exterior, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, sentidos. Séllanos totalmente con la poderosa y preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.